Muy buenas, vamos allá con la resolución del examen de junio de 2019, primera semana, preguntas 17 y 18 que están relacionadas, ¿no? Nos dije el 17, el 2 de enero el X1 la empresa Data S.A. ha obtenido un préstamo bancario de 20.000. Las condiciones son las siguientes: devolución en 2 anualidades constantes de 10.200 pagaderas al final de cada año, 31 de diciembre, gastos iniciales de la operación GIEN, gastos de cancelación GIEN, tipo de interés efectivo anual 2%, determine el coste amortizado del préstamo a 31 de diciembre del X1 después del registro de las operaciones de ese año. Escoja la cifra más aproximada y además me piden también que indique el importe y los intereses devengados en el año X2, escoja la cifra más aproximada. Bien, aquí tenemos que distinguir dos cosas. Por un lado, tenemos que ver el préstamo, digamos, desde un punto de vista de matemática financiera, ¿vale? Y luego tenemos que tener en consideración el punto de vista contable, que lo que nos recoge es que hay que contabilizar conforme al coste amortizado usando el tipo de interés efectivo. ¿Qué significa eso? Significa que estos gastos de GIEN que tenemos aquí de la operación y estos gastos de cancelación de GIEN, nos dije la contabilidad, oye, esto no me lo consideres como un gasto del año. ¿Por qué? Porque el préstamo tiene una vida, ¿no? Entonces yo quiero que estos GIEN iniciales y estos GIEN de la cancelación me los distribuyas a lo largo de toda la vida del préstamo, ¿no? Estaríamos siguiendo un principio de correlación de ingresos y gastos. Lo que pasa es que el plan contable, al tratarse de un préstamo, no quiere que lo distribuya linealmente, no quiere que diga, oye, como son 2 años, lleva 50 cada año y mira, déjalo ya en paz, ¿no? Así era el anterior plan contable, que daba esa opción, ¿no? En el anterior plan, en el actual plan, no, quiero que este reparto se haga conforme a un criterio financiero, que es lo del coste amortizado y el tipo de interés efectivo. Pero que no perdamos de vista que, en definitiva, lo único que se está haciendo con todo este proceso es que estos gastos iniciales y estos gastos de cancelación se estén repartiendo a lo largo de la vida del préstamo, ¿no? Entonces, dicho esto, como ya lo que nos están dando es el tipo de interés efectivo, ¿vale? Lo que vamos a necesitar es calcular el tipo de interés del préstamo original. ¿Y en qué consistió el préstamo original? En lo siguiente: son 2 años de vida que tiene el préstamo, entonces a mí me dieron aquí 20.000 euros y yo me he comprometido a devolver 10.000 anualidades de 10.200 y 10.200, ¿no? Entonces, si quiero sacar el tipo de interés que existe en esta operación, pues directamente hoy cobro 20.000 y eso va a ser igual a un capital de 10.200 por 1 más el tipo de interés efectivo a la menos 1 más 10.200 por 1 más el tipo de interés efectivo a la menos 2. Ese tipo de interés efectivo, aunque lo esté llamando efectivo, es el del préstamo, no es el tipo de interés efectivo desde un punto de vista contable, ¿vale? Es el tipo de interés del préstamo original, o sea, por cuánto me están a mí prestando en este momento, al margen de que el pago de los intereses, al margen de que luego tengamos otros pagos adicionales que hagan que el efectivo sea ese 2%, ¿no? Entonces, llegado a este punto, para poder resolver esta ecuación de segundo grado, lo que interesa es hacer un cambio de variable. Vamos a llamar a x 1 más i elevado a menos 1, de manera que esta ecuación se me queda que 20.000 es igual a 10.200x más 10.200x cuadrado. Ya esto ya nos sale una ecuación de segundo grado que la podríamos resolver, pero vamos a ser un poco oportunistas en matemáticas y como vemos que tenemos dos 10.200 iguales, vamos a dividir los dos lados de la ecuación por 10.200 para así simplificar, trabajar con unos números más pequeños y más cómodos en la calculadora. Este paso no es obligatorio, se podía haber trabajado con esos, pero vamos a estar más cómodos, ¿no? Entonces, si divido ambos lados de la ecuación por 10.200, me queda que 1,9607 es igual a x más x cuadrado. Reestructuro los términos para ya ponerlos en la forma que necesito, es decir, x cuadrado más x menos 1,9607 es igual a 0. La ecuación de segundo grado, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a, teniendo en cuenta que esto tiene una estructura a x cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces, si nos fijamos, de acuerdo con esta estructura, la a sería 1, porque es lo que multiplica el x cuadrado, la b sería 1, que es lo que multiplica la x, y la c tendría un valor de menos 1,96078, porque es el término independiente. Entonces, x es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1, menos 4 por menos 1,96, menos por menos más, 4 por 1,96, es decir, 7,8431. Dividido todo entre 2, que es 2a.
Resolvemos esa raíz cuadrada, que me sale 2,97. Cogemos siempre el valor positivo, 1,97 entre 2, y entonces me sale que x es igual a 0,9868. Llegado a este punto, deshacemos el cambio de variable. Es decir, habíamos dicho que x era igual a 1 más el tipo de interés elevado a menos 1, ¿no? Es decir, o lo que es lo mismo, x es igual a 1 partido 1 más y, ¿no? Donde x, lo acabo de calcular, es igual a 0,9868,7. Es igual a 1 partido 1 más i. Entonces, este 1 más i que está aquí dividiendo, lo voy a pasar aquí multiplicando, y este 0,98687 que está aquí multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Es decir, que me va a quedar 1 más i es igual a 1 partido 0,98687. De manera que me sale que la i es igual, ya despejando, a 1,33%. Ese es el tipo de interés del préstamo original. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que si a mí me prestaron 20.000 euros de partida, de intereses, el primer año voy a pagar 266,08, y como tenía que pagar del bolsillo 10.200, eso significa que devuelvo cuota de amortización del primer año 9.933,91. Entonces ya puedo hacer nuestro cuadro de coste amortijado. Lógicamente nos vamos a ceñir a los datos del supuesto, no lo vamos a hacer entero. O mejor, así, para practicar lo vamos a hacer entero. Ponemos aquí nuestra columna de coste amortijado, y la columna de intereses totales la vamos a dividir en dos: los intereses explícitos y los intereses implícitos. Además, vamos a poner aquí la anualidad, la cuota de amortización, perdón. Son 3 años, 0, 1, 2. Entonces, en el coste amortijado, de entrada, pongo lo que yo realmente recibo, ¿vale? ¿Y qué recibo? ¿Recibí 20.000? No, no he recibido 20.000, porque me han cogido 100 de gastos iniciales, ¿no? Es decir, voy a recibir únicamente 18.900. Ese es mi punto de partida. Ahora, ¿cuáles son los intereses totales? 19.900 por el tipo de interés efectivo que me ha dicho el enunciado, que es un 2%. Yo acato lo que me diga el enunciado, ¿no? Pues 19.900 por 0,02 me sale que intereses totales que se va a pagar el primer año son 398. De estos 398, una parte va a ser explícita y otra parte va a ser implícita. ¿Cuál es la explícita? Esta, 266,08. La acabamos de calcular. Y la implícita va a ser exactamente la diferencia con la total. Es decir, 131,92. Por su parte, la cuota de amortización, es decir, la cantidad del préstamo que devuelvo el primer año, es 9.933,91. De manera que el coste amortijado del periodo siguiente va a ser exactamente el del anterior, menos lo que se amortije, más los implícitos. Es decir, 19.900 menos lo que se amortija, que es 9.933,91, más los implícitos, 131,92, es decir, 10.098,01. Esto ya me permite responder a una de las preguntas del enunciado. Respuesta correcta, la A, 17. Ya lo teníamos ahí calculado perfectamente, ¿no? ¿Vale? Seguimos. Ya tenemos una fila, entonces, de nuevo, para la segunda fila se repite la jugada, es decir, los intereses totales es calcular el coste amortijado anterior multiplicado por el tipo de interés efectivo, es decir, 201,96. Y esto se va a descomponer en unos intereses explícitos y unos intereses implícitos. ¿Cómo se descompone? Necesito calcular los intereses explícitos del préstamo, ¿no? Si he amortijado al final del primer año 9.933,91 y yo pedí prestado 20.000 euros, eso significa que en estos momentos debo 10.066. 10.066,09, que multiplica con el tipo de interés del préstamo original, y me sale que los explícitos tienen voy a pagar de intereses explícitos 133,87, que es el resultado de coger 10.066,091 por el tipo de interés del 1,33%. Es decir, los explícitos van a ser 133,87. Por lo tanto, por diferencias, los implícitos es la diferencia entre esos explícitos y los totales, es decir, 68,08.
A su vez, la cuota de amortización es exactamente el dinero que yo debo aquí, 10.066,091. Esos datos ya no eran necesarios para calcularlo, pero lo estamos viendo para que veamos un poco cómo funciona. La respuesta del otro apartado es 201,96. Ahora lo vamos a repasar, pero realmente estos datos que estoy haciendo no hacía falta hacerlos aquí, simplemente es para que veamos cómo funciona, ¿no? Aquí si nos fijamos hay un pequeño descuadre, ¿no? Perdón, que me equivoco. Coste amortizado del último año. Aquí ya me tiene que salir exactamente 0, ¿vale? Es decir, voy a coger el del año anterior, 10.098.01, le voy a restar la cuota de amortización, que es 10.066.091, y le voy a sumar los implícitos, que son 68.08, ¿no? Y nos fijamos que curiosamente me sale aquí 100. ¿Vale? ¿Por qué no me ha salido 0? Porque había un gasto de congelación en ese momento de 100 que se va a pagar, ¿vale? Es decir, no hay nada irregular y está todo correcto con este tipo de interés del 2%. No siempre el cuadro nos va a salir preciso, ¿vale? Porque es posible que ese tipo de interés efectivo pueda ser falso. Nosotros acatamos el que nos den. Este cálculo de 100 no hacía falta llegar hasta él, ¿vale? Pero simplemente lo hemos hecho un poco por practicar. La respuesta del otro apartado nos dije, si nos fijamos, tomando los datos de la pregunta anterior, indique el importe de los intereses devengados en el X2. Escoja la cifra más aproximada. Intereses devengados en el X2 son los totales 201,96. Es decir, vamos aquí y vemos que es la respuesta C, 201,96. ¿Vale? Con eso responderíamos, pero hemos hecho el cuadro entero para practicar. También vamos a fijarnos un momento en esta columna, la columna de los intereses implícitos. Antes, cuando he empezado a explicar el problema, contaba que todo esto del coste amortizado y el tipo de interés efectivo lo que tenía por objeto era simplemente una periodificación de unos gastos que se estaban teniendo lugar en un determinado momento y que por correlación de ingresos y gastos, por ese principio, lo que hacíamos era repartirlos a lo largo de la vida del préstamo. Y dijimos que eran los 100 de comisión inicial y los 100 de cancelación, ¿no? O sea, 200 en total, ¿no? Pues si nos fijamos exactamente esta columna, si la sumamos, 131,92 y 68,08, nos sale 200. ¿Vale? Es decir, los intereses implícitos lo único que ha hecho es repartir esos 200 conforme a un criterio financiero a cada año lo que le corresponde. 131,92 el primero y 68,08. De haberlo hecho lineal, porque no queríamos complicarnos la vida, intentando agarrarnos a un principio de importancia relativa, bueno, pues habríamos podido coger y haber dicho, pues 100 aquí y 100 aquí, y habrían sido 200 también. ¿Vale? Para que nos demos cuenta como que aunque todo esto de la norma novena del coste amortizado y el tipo de interés efectivo suena muy farragoso, realmente tiene detrás una justificación contable que es este principio de correlación de ingresos y gastos. Y con esto entonces están vistas estas dos preguntas del examen.